For the first time, scientists confirm the link between climate change and our awful weather. Developing nations want the Kyoto Protocol extended. With the group Greenpeace interrupted, world leaders ante el peligro de contaminación radiactiva. Cayeron más de 200 litros por metro cuadrado, se colapsaron. Soy un fotógrafo de la naturaleza y lo que he aprendido proviene de lo que he visto en lugares salvajes como las selvas tropicales de Borneo, o lo que he convivido con animales salvajes como los leones en Botswana. Pero por formación soy economista medioambiental. Desde los Países Bajos me asenté en California a finales de los 70 para investigar y al igual que otros recién llegados a la costa oeste de Estados Unidos tenía un sueño. Quería trabajar con la naturaleza y me lancé en la fotografía sin saber dónde me metía. En aquellos primeros años fueron los animales quienes me enseñaron. Mi trabajo consistía en que salieran bien en la foto, aunque en el caso de los elefantes marinos la cosa se complicaba. Empecé a trabajar con animales, uno a uno, cada especie por separado, y en este oficio no hay formación que valga. Tienes que improvisar sobre el terreno y he hecho cosas increíbles a lo largo de los años. Yo procedo de un país llano, los Países Bajos, y además me dan miedo las alturas. Y sobre esta plataforma, a 30 metros sobre el suelo de la selva amazónica, pude capturar estas escenas únicas de los guacamayos volando sobre los árboles. Durante años me fascinaba la excitación de trabajar a corta distancia con grandes animales, y en situaciones como esta uno aprende lo que es un apuro o que se le venga encima una pisonadora. Pero con el tiempo empecé a observar a los animales no tanto como trofeos fotográficos, sino como embajadores de los ecosistemas. El biólogo Ian Wilson propuso un concepto novedoso de la naturaleza, la biodiversidad, y me inspiró a asumir nuevos desafíos en la fotografía. Una cosa es retratar una sola especie en una foto, pero ¿cómo representamos la naturaleza como un entramado de relaciones entre muchas especies diferentes, como en un bosque nuboso de Perú? Este era un concepto clave cuando asumí un nuevo encargo de National Geographic sobre la biodiversidad. Ese proyecto me llevó hasta este lugar, la bahía de Delaware de Nueva Jersey en los Estados Unidos, y fui hasta allí por la misma razón que impulsaba a todas estas aves a reunirse en aquella playa. Los cangrejos de herradura salen del agua cada primavera para el desove en la orilla, y los huevos son una apreciada fuente de proteínas para las aves migratorias. Y no solo fui allí por los animales. La gente mantiene una relación interesante con estos cangrejos. Los pescadores los capturan, pero en grandes cantidades, lo que pone en peligro el ecosistema. Pero existe también una novedosa y más sostenible economía basada en el aprovechamiento de la sangre de los cangrejos de herradura para fines biomédicos. Su sangre tiene unas propiedades únicas que la hacen ser idónea como marcador para el ensayo de nuevos fármacos. Y el profesor Barlow de Woods Hole estudia los ojos de los cangrejos de herradura con el fin de investigar nuevas vías para desarrollar una visión artificial para personas invidentes. Una razón por la que el profesor estudia estos cangrejos es que son muy primitivos y apenas han cambiado con el paso del tiempo. Este cangrejo fosilizado que ven aquí es similar a los existentes hoy en día, pero en realidad se corresponde con un ejemplar de hace 150 millones de años. Y un atardecer, cuando estaba en la bahía de Delaware, vi algo que me transportó muy atrás en el tiempo. A medida que los cangrejos salían del agua por millares y el mundo moderno se desvanecía con la luz del ocaso, me sentía como en una máquina del tiempo hace cientos de millones de años. Y tras contemplar esta fotografía que tomé, me pregunté, si puedo experimentar esta especie de viaje en el tiempo en Nueva Jersey, ¿qué me esperará en otros lugares? Y ese fue el comienzo de un viaje personal increíble. Me convertí en un viajero del tiempo con la cámara al hombro. Empecé a buscar lugares en todo el mundo que representaran situaciones donde pudiera percibir los ecos del pasado en el presente. Por ejemplo, las Islas Galápagos,
un lugar al que nunca llegaron los mamíferos, donde las tortugas gigantes te invitan a imaginar una era en la que los grandes reptiles dominaban la faz de la Tierra. Y a medida que empecé a retratar nuevas escenas, me venían más ideas a la cabeza hasta terminar intentando relatar la historia entera de la vida, desde sus primeros comienzos hasta su diversidad actual, a través de una secuencia de fotografías donde cada una representara un paso en el tiempo grabado en piedra. Aquí tienen una de ellas. Ven aquí un tuátara, un reptil que precede a los dinosaurios y que les ha sobrevivido. Su origen se remonta a más de 200 millones de años, pero actualmente solo se encuentra en una pequeña isla perteneciente a Nueva Zelanda. Por tanto, tuve que retratar este animal aislado sin mostrar ninguna especie vegetal o animal que surgiese posteriormente. No podía mostrar ningún ave, plantas con flores o mamíferos porque sencillamente aún no existían hace 200 millones de años. Cuanto más me remontaba en el tiempo, mayor era el desafío porque quería individualizar cada imagen para que se correspondiera fielmente con un momento determinado, sin mostrar nada más que evolucionara más adelante. Por ejemplo, esta escena de Siberia muestra un ecosistema de más de 1000 millones de años, constituido tan solo de algas y bacterias, y aquí tuve que asegurarme de que no apareciera ninguna planta o animal de ninguna clase, porque sencillamente aún no existían. Incluso aún más atrás en el tiempo me encontré con estos estromatolitos fosilizados, creados capa sobre capa por cianobacterias. Emergieron hace 3.000 millones de años y eran las primeras estructuras vivientes capaces de realizar la fotosíntesis liberando oxígeno, y durante 2.000 millones de años, un periodo de tiempo inimaginable, casi la mitad de la historia de la Tierra, estaban solos sobre la faz de la Tierra. No existía ninguna otra forma de vida. Y sin embargo, hoy, una remota laguna en el oeste de Australia representa uno de los últimos lugares del planeta en los que perviven estas estructuras vivas. Yo quería retratar estas formas de vida incipiente tal y como eran al inicio, pero en aquel tiempo el cielo aún no era azul, ya que es el oxígeno el que tiñe de azul el cielo, y hace 3.000 millones de años aún no existía. Por tanto, tuve que esperar a la caída de la noche y entonces tomé esta imagen que representa un punto de inflexión en la historia de la vida. En su conjunto, estos estromatolitos produjeron tanto oxígeno que éste terminó modificando la atmósfera, y debemos reflexionar con humildad el hecho de que cada aliento de cada uno de nosotros en esta sala esta noche contiene el oxígeno que procede de estas bacterias primigenias. Sin ellas, simplemente no existiríamos. Antes de la llegada de los estromatolitos, el planeta era un lugar hostil para la vida dependiente del oxígeno, y en el filo de un volcán en erupción en la actualidad aún puede olerse la tierra como era en un principio. No es un lugar saludable para permanecer allí mucho tiempo, hay que usar mascarillas de gas. Chris, mi pareja en la vida real y en este proyecto, que aquí ven a mi lado, con este proyecto queríamos colmar la brecha entre la naturaleza y la ciencia y presentar la historia de la vida de manera accesible en un momento en el que nuestra supervivencia depende de la suya. Tras finalizar el trabajo de campo, publicamos un libro que está a la venta aquí esta noche, presentamos una muestra y también se compuso una representación multimedia escrita por el compositor Philip Glass, que ahora está de gira por el mundo. Para hilvanar las imágenes una tras otra, escribí con Chris una narración que relata la historia de la vida desde el Big Bang hasta la actualidad. Y me gustaría ahora compartir con ustedes algunas de las imágenes más sugerentes de esa secuencia milagrosa de acontecimientos a través de fotografías realizadas en el presente que iluminan la increíble historia del planeta de 4.500 millones de años de antigüedad. Así pues, emprendamos este breve viaje en el tiempo. Voy a leerles algunos de los versos del poema El viaje de la vida. El viaje de la vida comienza en el espacio, donde la energía se transforma en materia, moldeándose con el paso del tiempo y solidificándose en esferas alimentadas por el fuego. Una vez que el fuego se extingue, emerge la Tierra. Pero este es un planeta extraño. La Luna está más cerca. La realidad es otra. El calor en el interior de la Tierra provoca la erupción de los volcanes
exhalando gases hacia el cielo. Los géiseres le añaden vapor, y cuando la Tierra se enfría, cae la lluvia durante eones, dando lugar a los océanos. El agua se congela en torno a los polos, dibujando las orillas de la Tierra. El agua es clave para la vida, pero congelada es solo una fuerza latente. Cuando el agua se desvanece, la Tierra se transforma como Marte. Pero este planeta no descansa, se retuerce en su interior, y allí donde esa energía entra en contacto con el agua, aparece un nuevo elemento, la vida. La vida en la Tierra se genera al borde de las grietas. El barro y los minerales se convierten en sustratos en los que la vida comienza a multiplicarse, espesándose en algunos lugares, creando estructuras bajo un cielo primigenio. Una vez que los seres unicelulares aprenden a capturar la luz solar, alteran la atmósfera, creando el aliento para la vida que nacerá. Un aliento que se fosilizó en hierro. La vida necesita ese aliento y requiere también una membrana que le permita replicarse y mutar. Los mares poco profundos nutren la vida desde un principio, conforme va creciendo y adoptando formas más complejas. La vida se desarrolla cuando la luz y el oxígeno se incrementan. La vida aprende a moverse y comienza a ver. La visión se sofistica en los cangrejos de herradura, uno de los primeros en abandonar el mar. Fuera del agua, las babosas se transforman en caracoles, los peces abrazan la vida anfibia, las ranas se adaptan a los desiertos. Los líquenes se desarrollan como una cooperativa, los hongos se casan con las algas, se aferran a las rocas y transforman la tierra yerma. Nacen auténticas plantas terrestres, al principio sin hojas. Una vez aprenden a mantenerse erguidas, aumentan su tamaño y varían sus formas. Les siguen las formas elementales de helechos, portadores de esporas, como antepasadas de las semillas. La vida florece en los pantanos. Un gran cambio trastorna la tierra. Los continentes se secan. En tierra, la vida se endurece. Primero se forman las mandíbulas, más tarde los dientes. La vida requiere un tiempo para desprenderse del agua y que aún continúa atrayéndola. Pero con los huevos y las semillas, la vida dispone de una oportunidad en tierra para proteger la nueva vida que se está creando. La vida se protege con escamas y piel antes de aventurarse tierra adentro. Algunos dragones del pasado aún siguen vivos hoy. La era de los dinosaurios todavía se puede percibir en regiones de Madagascar y Brasil, donde plantas como las cicadas siguen siendo duras como rocas y desarrollan otras defensas contra los gigantes que pastan. Las coníferas se adaptan al enfriamiento a medida que la tierra pierde calor. Pero cuando la tierra vuelve a calentarse, los verdes bosques nutren a los seres alados. Un antiguo ejemplar deja su impronta, como si se hubiera caído ayer, mientras que otros siguen volando en la actualidad como visiones del pasado. Con los pájaros, la vida gana en movilidad. Los flamencos cubren los continentes. Las migraciones se ponen en marcha. Los pájaros son testigos del nacimiento de las plantas con flores. Entre las primeras, los nenúfares. En Australia, un lirio se convierte en una extraordinaria latifolia, mientras que en Hawái, una pequeña margarita se convierte en una gigante silversword. En la antigua Gondwana, la sequía moldea las proteáceas, pero cuando ese gran continente se cinde, la vida se vuelve exuberante. Nacen las junglas que generan nuevas formas de interdependencia. Los hongos se multiplican.
Emergen las orquídeas con sus genitales diseñados para atraer a los insectos. La coevolución entrelaza las plantas con los insectos y los pájaros con las plantas. Y cuando los pájaros no pueden volar, se vuelven vulnerables. Y la vulnerabilidad a menudo conduce a la extinción. Puede llegar lentamente, pero a veces ocurre con rapidez. Cuando algo grande impacta con la Tierra, todo un mundo desaparece entre llamas. Pero existen testigos, supervivientes en la oscuridad. Y al despejarse los cielos, nace un nuevo mundo, un planeta adecuado para los mamíferos. De criaturas pequeñas parecidas a las musarañas, acostumbradas a la oscuridad, emergen nuevas formas. Los murciélagos vuelan, las civetas escurren en tierra firme, nacen las hienas, los guepardos son cada vez más veloces y aún más lo son sus presas. Las praderas abren nuevas oportunidades para los cazadores y los cazados. Crecer en tamaño es otra respuesta, aunque con frecuencia el tamaño tiene su precio. Algunos mamíferos vuelven al agua. Las morsas se adaptan con capas de grasa y los delfines nadan en un mundo sin fronteras. En las junglas evolucionan los primates. Primero los tarseros, poco más tarde los lemures. Con ellos se refuerza el aprendizaje. Y cuando los bosques se vuelven a secar, grupos de monos se aventuran hacia los espacios abiertos. Caminar erguido se convierte en un estilo de vida. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Hermanos de los chimpancés machos, hermanas de los bonobos hembras. Somos todos ellos y mucho más. Estamos moldeados por la misma fuerza. Las venas de nuestras manos son el eco de los cursos del agua en la tierra. Nuestros cerebros, nuestros celebrados cerebros, reflejan el drenaje de una marisma, pero es ese cerebro el que nos permitió aportar algo novedoso. Podemos imaginar una tierra completa. La vida es una fuerza en sí. Ha alterado la tierra, cubre la tierra como una piel, y allí donde no lo hace, como en Groenlandia en invierno, los límites de la vida se definen con nitidez. Pero en los lugares donde el agua se conserva líquida, se convierte en un útero para células verdes de clorofila, y esa maravilla molecular es la que ha marcado la diferencia, alimentando todo lo que existe en la Tierra. Vivimos del oxígeno emitido por bacterias y luego algas y plantas. Sus desechos son nuestro aliento y los nuestros, el de ellos. Estamos conectados como el agua en la tierra, con las nubes en el cielo. Esta tierra está viva y ha creado su propia membrana. La llamamos biosfera, constituida de tierra, mar y aire, alimentada por todos los seres vivos, que juntos son un todo que se mantiene unido y sostenido por la energía común de la vida. Bien, este relato sería como un cuento de hadas si no fuera cierto. Esta es la historia milagrosa de la vida sobre nuestro planeta. Desde nuestra perspectiva, como recién llegados, es increíble constatar cómo un pedazo de roca desnuda orbitando alrededor del Sol con ese aspecto se convirtió en un planeta vivo. En los años 70, James Lovelock tuvo una idea revolucionaria. Él veía la Tierra como un organismo único, con la vida como un todo que creaba las condiciones que le permitían sostenerse por sí misma. Yo no soy un científico, cuento historias, me gustan las metáforas y pienso que la teoría de Lovelock es una de las grandes metáforas de nuestros tiempos. Hace mucho,
Los filósofos hindúes enunciaron los 5 elementos básicos del universo: tierra, aire, fuego, agua y espacio, que a menudo se queda al margen. Yo consideraría la vida como un 6º elemento y toda la humanidad como otro elemento más que interactúa con el planeta Tierra. Pero solo nosotros tenemos la capacidad de alterar conscientemente nuestro impacto. El calentamiento global, el cambio climático, el caos climático, si quieren, es un claro indicio del impacto planetario. Y si somos capaces de modificarlo, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos de la humanidad en las próximas décadas. Estamos inmersos en una gran crisis de extinción. Kew Gardens, en el Reino Unido, almacena 1.000 millones de semillas de decenas de miles de diferentes plantas como un depósito de seguridad en caso de que esas plantas silvestres desaparezcan cuando no puedan soportar ese cambio climático, ese cambio caótico. Pero también estamos inmersos en una era extraordinaria de descubrimientos. Añadimos nuevas especies al árbol de la vida cada día. Con la ciencia tenemos el poder de hacer descubrimientos que pueden cambiar la Tierra y la manera en la que vivimos en ella. Estamos casi empezando a aprovechar la riqueza de la creatividad biológica que ha evolucionado a lo largo de miles de millones de años, como estas algas que viven en la nieve a 15.000 pies de altura en el monte Kenia de África, asoladas por el sol durante el día y congeladas bajo temperaturas mínimas cada noche. Y si los cangrejos de herradura nos pueden dar su sangre para probar nuevos medicamentos y quizás contribuyan a corregir la ceguera, ¿qué otros secretos se esconderán en su interior? Sigo fotografiando la naturaleza por mi cuenta de la manera en que lo hacía, pero ahora me centro más en colaborar con científicos cuyos descubrimientos conducen la historia de la vida hacia nuevas fronteras. Estoy trabajando ahora con investigadores de Genentech que exploran las profundidades del interior del organismo humano, incluso hasta llegar a células individuales como ven aquí. Y con la altura de miras de la ciencia, no existen límites a lo que podemos alcanzar juntos. Ese es el gran acelerador de partículas del CERN, la mayor máquina jamás construida por el ser humano, cuyo objetivo es estudiar los orígenes del universo. Miles de personas procedentes de decenas de países trabajando juntas durante décadas para construirlo. Fue una experiencia espectacular el visitarlo cuando se nos encargó interpretar una versión especial de nuestro concierto de la vida para su inauguración, el colisionador de hadrones. Estar ahí dentro y vivir el increíble nivel de colaboración internacional me insufló esperanzas. Nosotros, como Homo sapiens, podemos explotar nuestro lado sapiens para desarrollar el potencial de nuestra naturaleza humana. Esta imagen de colisión de partículas había sido tomada por los científicos del CERN y la incorporamos en el concierto para la ocasión. Interpretamos en directo un espectáculo multimedia de 1 hora de duración con el compositor Philip Glass junto con directores de orquesta como Caroline Kwan, ofreciendo el concierto en ciudades de todo el mundo para amenizar ocasiones especiales de logros científicos y de conservación. Acompañando la música en directo, proyectamos imágenes en una pantalla gigante. Ahora me gustaría compartir con ustedes un breve vídeo que filmamos durante aquel concierto que organizamos en el CERN. Son unos minutos del primer movimiento y los últimos minutos del último movimiento.
Cuanto más sabemos del universo, más apreciamos el valor de nuestro mundo. Este planeta nos deja sin aliento, pero ahora también sabemos que nos da el aliento. Así que independientemente de que lo llamemos Gaia, planeta Tierra o la canica azul, e independientemente de que creamos en la omnipresencia de Dios o en la fuerza de la vida que se expresa por sí sola, esto es lo que todos compartimos y es de lo que todos nosotros vivimos sin excepción. Gracias.